Vamos a empezar con las preguntas. Vamos a darle a usted y usted que había quedado pendiente. Ya no tengo sonido. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor. Ricardo Puentes, de Pulso Saludable. Derivado de las recientes agresiones que ha sufrido el personal de salud de nuestro país, una empresa cervecera anunció este fin de semana un movimiento para reconocer a estos héroes mexicanos, que consiste en aplaudir todos los días a las 8 de la noche como ocurre en otros países. Dadas estas agresiones, el Consejo de Salubridad General vería conveniente promover estas iniciativas desde esta tribuna para disminuir los ataques. Podemos impulsarla como inspiración a todos los mexicanos, dando un aplauso aquí a todo el personal médico, que por supuesto incluye al Consejo de Salubridad, al doctor Alomía, doctor Ricardo Cortés, a usted y a todo el Cuerpo Médico de México. Esto sumándonos a la iniciativa del video que nos presentaron tanto ayer como hoy. Y la propuesta entonces sería terminar cada conferencia de prensa de salud con un aplauso para el personal médico, ¿no? Por eso yo les pediría a todos un aplauso para nuestro personal de salud para terminar con la violencia hacia el personal. Gracias, hagámoslo. Muchas gracias. Gracias. Y una pregunta para el doctor Cortés. ¿Nos podría mencionar cuál es la fecha límite de entrega de videos con preguntas para el doctor Gatell, para lo del Día del Niño, por favor? Gracias. Con muchísimo gusto. La plataforma se cierra en 20 minutos para enviar los videos de todas las niñas, niños y adolescentes que quieran preguntarle algo al doctor Gatell. Ahorita, ¿por qué lo cerramos hoy a las 8 de la noche? Porque entonces empieza a las 8 de la noche para elegir a los mejores. Nos han llegado más de 3,300 videos y dibujos y preguntas. Entonces tenemos ahora lunes, martes y miércoles para escogerlos a los mejores y poder hacer la intervención bien hecha. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, sobre esto, como esto va a ser el 30, queremos también tener la posibilidad de responder apropiadamente. Valoramos mucho las inquietudes de los niñas y niños. He tenido ya la oportunidad de ver algunas de las inquietudes. Son impresionantes la claridad que tienen todas estas niñas y niños. Y en ese sentido, mejores, lo que quiere decir es los que consideramos que pueden ilustrar más ampliamente inquietudes generales. Todos son muy valiosos, todas las propuestas que se han hecho. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a usted y luego a usted. Buenas noches, Daniela Pastrana, de Pie de Página. Esta semana hemos tenido información de algunas personas que han fallecido en México y una persona migrante en Estados Unidos que tienen 31 años y por lo visto ninguna otra enfermedad. Entonces es una duda que tenemos, es si ustedes han detectado algún tipo de, no sé, comportamiento extraño de este virus en esta parte. En Europa estaba como muy claro que son personas mayores. Aquí teníamos la idea de que eran personas que tenían sobre todo alguna otra enfermedad, pero estos casos de personas jóvenes y aparentemente sanas es una cosa que quiero saber si ustedes tienen información sobre eso. Luego ha habido personas a las que les están indicando que consigan hidroxicloroquina, que yo ya había salido este tema en alguna conferencia hace como un mes, porque se había agotado esa medicina. Entonces quiero saber si hay alguna contraindicación, algo que se sepa que sí está funcionando, o por qué estas personas les han indicado que vayan y que busquen esta medicina. Y luego pues vimos en las gráficas que prácticamente en todos los estados, si bien siguen con índice, o sea, con movilidad hasta en muchos más del 50%, pero de todas maneras se ve como que después de la Semana Santa hubo en todos los estados una pequeña subida, ¿no? O sea, como que la gente ya está saliendo más. Entonces queríamos saber quería saber si tienen alguna idea de por qué está ocurriendo esto, cuál es el diagnóstico que tienen sobre esta situación, ¿no? Gracias, con mucho gusto. Sobre los casos de menor frecuencia, pero definitivamente lamentables, cuando han resultado en pérdida de la vida de COVID grave y COVID letal en personas adultas jóvenes, efectivamente es una realidad, existe, es muchísimo menos frecuente que en adultos mayores. Y en el caso de México tenemos
como lo sabemos desde hace muchos años, unas gravísimas y enormes epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, que son, de hecho, las principales causas de muerte. En México mueren cada año, concretamente en 2018, que es el dato oficial más reciente, más de 733,000 personas murieron en 2018 y cerca de 146,000 murieron por enfermedad cardíaca, infartos del miocardio y otro tipo de enfermedades isquémicas del corazón. Isquémica quiere decir que se interrumpe la circulación, es lo que popularmente conocemos como infartos del corazón, o problemas cerebrales, también circulatorios. La diabetes es la segunda causa de muerte absoluta en México. La tercera es la enfermedad crónica del hígado. Y luego ya tenemos otras como la violencia. La cuarta son las neoplasias malignas, los tumores. Y por eso conocemos que la mitad de la mortalidad en México desde hace 12 años está relacionada con una mala alimentación. Una mala alimentación. Hoy un periódico de circulación nacional me llamó la atención porque un poco por primera vez ponía en su titular que otros problemas de salud superan al COVID. Y es cierto, son precisamente estos problemas crónicos asociados a la mala nutrición. Hemos dicho explícitamente desde una perspectiva técnica, la alimentación basada en alimentos industrializados, incluyendo las bebidas azucaradas, que tienen un muy bajo o nulo valor nutricional, pero en cambio altísimo poder calórico. Y a lo largo de varias décadas, ya décadas desde los años 80, esto ha sido el motor principal de estas epidemias. Entonces hoy estamos con una epidemia aguda como es el COVID, estamos en cierta manera teniendo la consecuencia en México, a diferencia de Europa, de estas epidemias causadas por estas razones. Las personas que no tenían conocimiento de tener una enfermedad crónica son casos esporádicos, pero a veces hemos encontrado, por ejemplo, que tienen familiares con diabetes y que no sabían, el paciente, la persona que enferma de COVID grave, no sabía que padecía diabetes y la diabetes se detecta al momento en que está enfermo de COVID. Esto no es raro, que una enfermedad aguda devele una enfermedad crónica para la que no se tenía conocimiento. Sobre hidroxicloroquina y cualquier otro medicamento que se pudiera utilizar, reiteramos, hoy es domingo 26 de abril de 2020, hasta este momento no existe tratamiento alguno específico para COVID, específico para tratar al virus o combatir al virus, que haya sido autorizado ni en México ni en el mundo como un tratamiento regular. Hay algunos medicamentos que pudieran ser de utilidad, que están en procesos de investigación. La propia Organización Mundial de la Salud tiene un ensayo clínico, un estudio clínico de varios países que se llama el estudio Solidaridad, Solidarity Trial. México está participando en esta iniciativa y el propósito es investigar si algunos de estos medicamentos, incluyendo la hidroxicloroquina o la cloroquina, pudieran ser de utilidad. Pero en este momento no hay ningún conocimiento científico que respalde el uso sistemático de estos medicamentos. Y sobre la movilidad, le pido al doctor Cortés si nos comenta. Muchas gracias, doctor. Sobre movilidad, la verdad es que sí se nota en todos los estados un incremento en la movilidad. Ya habíamos también presentado un índice compuesto nacional que de los últimos 14 días había disminuido un 57% la movilidad nacional, el problema, y se veía un incremento, y el problema de presentarlo nacional, y por eso el doctor López-Gatell me instruye a que lo presentemos estado por estado, es que es un promedio, y ese promedio de estados como Jalisco, por ejemplo, que se ve casi 70% todavía de disminución de la movilidad, se ve mermado por el 20 y tantos por ciento o 16% de otros estados, y por eso la necesidad de verlo estado por estado. Yo creo que esto se debe a que ha pasado este lapso de vacaciones de Semana Santa,
que ya tenemos un mes con la Jornada Nacional de Sana Distancia y que probablemente algunos empleadores quisieran empezar a ver cómo retomar digamos, el curso de su negocio. Los invitamos a continuar con la Jornada Nacional de Sana Distancia, a quedarse en casa y a disminuir todavía la movilidad, si tienen que hacer algunos ajustes en sus empresas para que regresen a trabajar desde casa los empleados que así lo puedan hacer, y tener esta Jornada Nacional de Sana Distancia con mucho éxito y con una mitigación en la curva epidémica. Ahora un comentario también sobre esto, lo decimos frecuentemente, lo dije yo mismo ayer, entendemos y nos solidarizamos con la situación difícil que vive la sociedad mexicana. Todos y cada una de las personas que estamos en esta sociedad estamos afectados por estas medidas. Estas medidas afectan, por ejemplo, la posibilidad de tener el ingreso diario, y lo hemos dicho. Sabemos desde hace muchísimos años que una proporción muy grande de personas de la sociedad mexicana, hombres y mujeres, viven al día. Al no poder acudir a su fuente de trabajo, porque la fuente de trabajo está cerrada, también, excepto quienes tienen un salario fijo, tienen una situación difícil, porque además tienen poco ahorro y entonces ya se consumieron los ahorros, ya pidieron prestados a los familiares y están viviendo una situación difícil. No perdemos la conciencia de esto, no quisiéramos que estén experimentando nadie de todos los que lo están experimentando esta situación, no quisiéramos, no es deseable, pero del otro lado está la epidemia, y la epidemia desafortunadamente no se puede controlar de un día para otro, así ha sido en todo el mundo, y lo que estamos buscando es pasar la epidemia de la mejor manera, reduciendo los contactos para reducir la cantidad de personas que pudieran llegar al hospital necesitando una atención para garantizar que la tengan. Todos los días, todos los días, analizamos cuidadosamente las estadísticas de salud y varias de las otras estadísticas como las de movilidad. Periódicamente también tenemos la información económica que proviene de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Hacienda, que nos permite ver no solamente los números y lo que tiene de impacto en la generación de riqueza en México. Para nosotros los números representan personas de carne y hueso, personas que tienen vidas, que tienen familias o no las tienen, pero tienen necesidades. Y en todo momento estamos conscientes y, como le hemos dicho, estas medidas las aplicamos solamente cuando fueron indispensables y las quitaremos lo más pronto que sea posible para que el balance entre proteger la salud y la vida y proteger el bienestar sea el más apropiado posible, todos los días. Y agradezco mucho a todos quienes sufren esta adversidad, pero están conscientes de la importancia de las medidas y ejercen todos los días las medidas de sana distancia quedándose en casa. Nos quedan 5 minutos, vamos a la última pregunta ya con la compañera. Buenas noches, Fernando Mendoza de Glucosa Atómica. Doctor, quería comentarle que nos contactaron doctores del Hospital General de México para denunciar sobre la calidad del equipo de protección que recibieron. No sé si sea posible que le pueda entregar su petición al final para que sea de su conocimiento y ustedes también vean cómo apoyarlos. Y una pregunta para el doctor Alomía. Se ha publicado información de que la vacuna BCG contribuye a la inmunidad. ¿Podría darnos su opinión al respecto y qué otros factores podrían contribuir? Y por último, hacerle una petición, si en algún momento en este espacio pudiera explicarnos un poco sobre la fisiopatología del virus. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. De la documentación hasta el momento evidenciada, y esto lo puedo comentar no solo en lo personal, sino del grupo multisectorial que compone el Comando de Operación de Emergencias de Salud Pública, donde nos reunimos
todos los componentes de acción: vigilancia epidemiológica, laboratorio, atención médica, promoción de la salud, equipos especiales de emergencias, áreas administrativas, etcétera, todos los que en su momento estamos trabajando día con día para llevar a cabo la respuesta en el componente de salud, y donde nos integramos todos. Se hace también este tipo de revisiones, de presentaciones. Puedo decir que de lo que llevamos hasta el momento no se ha mencionado ni se ha visto nada relacionado a este tema de la BCG. No sé si nuestros compañeros o colegas aquí lo hayan revisado. En lo personal no, y con mucho gusto podemos integrar en algún momento de la semana algún colega especialista en el área que nos pueda traer una presentación en relación al tema que solicitan, ¿verdad? Sí, efectivamente, gracias doctora Lomía y gracias por sus preguntas. Sobre la denuncia, por supuesto, en todo momento usted y cualquiera, facilítenos los datos que puedan ser útiles para darle seguimiento a una denuncia o alguna inquietud que existiera por parte de cualquier persona, en este caso de trabajadoras y trabajadores de la salud. Sobre este tema de la vacuna BCG, para la audiencia, BCG son las siglas de Bacilo de Calmette-Guerin, que es los científicos franceses que la descubrieron o la describieron o la inventaron hace ya más de 100 años, y es la vacuna contra la tuberculosis. Esta vacuna se pone en México, es una vacuna que se pone al momento del nacimiento prácticamente, deja una cicatriz, debe dejar cicatriz, si no deja cicatriz quiere decir que no hizo una reacción apropiada. Ya ha habido mucho debate sobre la utilidad de esta vacuna, en los tiempos modernos se ha buscado una alternativa. Pero esta vacuna BCG tiene un efecto interesante, está hecha de un bacilo, de una bacteria que es pariente cercana del bacilo de la tuberculosis y que induce una respuesta inmune vigorosa. Se usa, por ejemplo, también en otro tipo de aplicaciones para el tratamiento del cáncer de vejiga. Entonces, de ahí ha surgido mucha inquietud positiva en términos científicos de que puede inducir una respuesta inmune útil. Y efectivamente hace como 3 semanas aproximadamente salieron artículos de prensa que referían que esto podría ser útil. Y aquí quiero hacer una brevísima reflexión sobre la importancia de la prensa y sobre todo de la prensa que es, como estoy seguro, los medios en los que ustedes trabajan y ustedes mismas y mismos, la prensa que es responsable, la prensa que ayuda, como decía la jefa Fabiana, a transmitir un mensaje verídico, válido, bien documentado, porque eso ayuda a ir construyendo el conocimiento de la sociedad con unas bases sólidas. Cuando esto no ocurre, empiezan a propagarse ideas que no están fundamentadas en evidencia clara o en ciencia cuando esta es necesaria y empiezan a confundir. Hoy día, por ejemplo, en comparación con la pandemia de influenza 2009, a 11 años, en ese tiempo no había redes sociales, existía el internet por supuesto, pero no había redes sociales o no eran tan prolíficas y tampoco era tal la velocidad de información. Entonces hoy tenemos la idea de información que parece científica y que nos viene de esta velocidad con la que se traslada la información, pero no necesariamente conserva su fidelidad. Muchos temas como el uso de los cubrebocas, como las pruebas rápidas, como los túneles sanitizantes, como una serie de prácticas que se han propagado como si fueran verdades científicas sólidas, en lo propio de la hidroxicloroquina y la cloroquina. Entonces, el llamado es, desde luego, a ustedes de agradecimiento por su trabajo responsable, cuidadoso y sólido. Y a la sociedad en general, de tener un filtro, no de censura, pero sí de una segunda reflexión para contrastar fuentes. Y si no hay claridad de cuál es la fuente de información primaria, de dónde viene esto, pues realmente tener cuidado, porque así se hacen las oleadas de desinformación. Con mucho gusto vamos a traer, ya habíamos dicho, al propio doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los institutos y además un muy brillante especialista en enfermedades infecciosas. Tenemos muchos otros colegas que, ya no voy a decir colegos porque ya sé que luego me hacen memes, colegas que están participando en toda esta acción del Estado para la salud y son
personas de primerísima línea en su capacidad técnica y científica. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología, vamos a hablar de lo que explica las manifestaciones clínicas, yo creo que vamos a hablar también de lo que explica el daño pulmonar. Vamos a hablar también, otro que creo que es un pendiente útil de atender, de los mecanismos de transmisión, por qué funcionan de esa manera y cuáles son más eficientes unos que otros y todo esto. Por favor, cualquier cosa que ustedes identifiquen que no se ha tratado o no con suficiente detalle, bienvenidos a abordarlo. Aquí terminamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana.